Bueno, pues en esta presentación vamos a hablar acerca de la teoría cognitiva. El equipo está conformado por Gabriela Cortés y su servidora María Cushing. Empezaremos hablando un poco acerca de cómo la teoría cognitiva percibe qué es el aprendizaje. Y bueno, para esto es importante entender que el aprendizaje cognitivo es el proceso mediante el cual se crean y modifican las estructuras cognitivas. Estas constituyen el conjunto de conocimientos sistematizados y jerarquizados. Eh, Algo que plantea esta teoría es que permite que el sujeto responda ante situaciones nuevas y similares dependiendo de lo que ha almacenado en su memoria. Luego tenemos la explicación del paradigma. Bueno, ¿qué busca la teoría cognitiva? Busca que predomine la inteligencia, pero mediante ella también la creatividad del sujeto, el pensamiento crítico y reflexivo. Aquí el sujeto aprenderá a actuar como un procesador capaz de dar significado y sentido al aprendido. Es decir, yo adquiero un nuevo conocimiento, pero para que yo me pueda quedar con él, tengo que darle mi propio significado y sentido. También, por otro lado, el modelo busca subordinar el aprendizaje del alumno con la intención de que éste va a poseer un potencial de aprendizaje que va a desarrollar por medio de la interacción de profesor-alumno. Entonces aquí entendemos que la guía siempre va a ser el profesor. Eh, este paradigma es, o sea, una de sus características es que es abierto y flexible, permite la interacción, como habíamos mencionado antes, del profesor-alumno, pero también permitiendo una visión crítica desde el alumno, en donde él pueda contextualizar y elaborar un diseño de curricular que le va a ser útil. Luego tenemos los principales autores, que para esto mi compañera Gabriela les va a explicar. Hola, buenas tardes. Pues los principales autores, vamos a comenzar con Robert Gagner. Y Gagner sostiene que la existencia de distintos tipos o niveles de aprendizaje y afirma que cada uno de ellos requiere un tipo de diferente de instrucción. Para Gagner, la información llega al sistema nervioso a través de los receptores sensoriales para posteriormente procesarse y almacenarse en la memoria. Si dicha información se corresponde con alguna previa, puede pasar fácilmente a almacenarse, pero a lo contrario será necesaria la práctica y repetición del aprendizaje. Siguiente. Ahora vamos con Jean Piaget, quien deduce que el conocimiento es una construcción, una elaboración en la que se entremezcla la información nueva con aquella que ya se conocía. Bueno, lo que sabemos de Piaget son sus etapas del desarrollo humano. Piaget logró demostrar que existen diferencias cualitativas entre el pensamiento infantil y el pensamiento adulto, al igual que comprobó que existen diferencias cualitativas en las distintas etapas de la infancia. Él explica que el cerebro de un niño de 2 años no funciona de la misma forma que un niño de 7 años. Basó su teoría constructivista del aprendizaje en las distintas etapas de la infancia, demostrando de esta manera que la capacidad cognitiva y inteligencia se encuentran estrechamente vinculadas al medio físico y social de los niños. Solo para comentar las 4 etapas de Jean Piaget, la primera es la etapa sensoriomotriz, que va de los 0 años a los 2 años. La etapa preoperacional, que va de los 2 años a los 7 años. La etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 a los 12 años. Y la etapa de operaciones formales, que va de los 12 años hasta la vida adulta, que sería la última etapa. Siguiente. Ok, con Jerome Brunner. Según la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner, las personas aprenden descubriendo ellas mismas el contenido de lo que deben aprender antes de asimilar dentro de su estructura cognitiva.
Es decir, los alumnos no aprenden el contenido en su forma final que habitualmente ofrece el profesor en el método tradicional, sino que deben ir aprendiendo por sí solos de forma fragmentada y gradual. Siguiente, por favor. Y ya por último está David Ausubel. De acuerdo con la perspectiva de Ausubel, las teorías y los métodos educativos deben estar relacionados con la actividad que se realiza en el aula y con los factores cognitivos, afectivos y sociales que pueden tener lugar. Las ideas de David Ausubel están muy influenciadas por las de Jean Piaget, especialmente aquellas que tienen que ver con los esquemas conceptuales. O sea, la teoría de Ausubel se basó en las investigaciones de Piaget y este relacionó que esta teoría con las suyas propias en un intento de comprender en mayor profundidad la manera en la que las personas adquirimos nuevos conocimientos. Y para Ausubel, los individuos formamos nuestro conocimiento principalmente cuando nos vemos expuestos a nueva información en lugar de construirlo de manera activa. Y sería todo. Continuamos con mi compañera Mari. Bueno, para enfocarnos un poquito más en lo que es el paradigma cognitivo, es importante revisar algunas características de este mismo. Bueno, antes que nada busca mostrar una nueva visión del ser humano, ya que este paradigma considera al organismo como base fundamental para el procesamiento de la información. Por otra parte, también reconoce la importancia de cómo las personas organizan, filtran, evalúan, categorizan todo lo que es la información nueva. El paradigma cognitivista también considera que cada individuo tendrá diferentes representaciones del mundo, es decir, estas dependerán de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad. Lo que yo sé o lo que yo percibo del mundo no es lo mismo que los demás perciben. Por último, pues determina que aprender es una parte de construir una síntesis de la forma y contenido de de lo que yo percibo, ¿no? De las percepciones que tengo. Esto va a actuar en forma relativa y personal en cada individuo y también a su vez se encontrará influido o influenciado, perdón, por los antecedentes, las actitudes y las motivaciones eh, personales. Para continuar con nuestra exposición es importante saber cuál es el papel del docente. Ok, hablando sobre el papel de docente, el rol que desempeña dentro del cognitivismo es el de organizar y desarrollar experiencias didácticas que favorezcan el aprendizaje del alumno. El profesor es el encargado de promover las estrategias cognitivas motivadoras de sus alumnos a través de la experimentación que dará lugar al aprendizaje significativo. Esto nos habla de que es importante que las clases cognitivas no sean solo de el profesor explica y el alumno atiende, sino habla que sean un poco más interactivas. De hecho, también nos habla que el profesor será el encargado de proporcionar los feedbacks, que son las retroalimentaciones, a los estudiantes respecto a su trabajo y desarrollo de conocimientos. Esto es importante también porque los alumnos no aprenden de forma lineal según la teoría. Por eso es importante que el profesor esté como en una clase activa y proporcionándole a los alumnos las retroalimentaciones de los temas. Y las retroalimentaciones, los feedbacks, son muy necesarios para la creación de esquemas mentales de los estudiantes. Siguiente, por favor. Y bueno, sobre el papel del alumno, el rol del estudiante es activo en su propio proceso de aprendizaje, ya que posee la suficiente competencia cognitiva para aprender y solucionar los problemas.
Por ello, el rol del estudiante es primordial en el aprendizaje. Él es el que debe aprender, interesarse, construir su conocimiento, relacionarlo con lo que busca él mismo. Aquí nos habla acerca de que el rol del estudiante no es solo, como dije, estar prestando atención a las clases ni estar apuntando todo lo que el maestro, sino el estudiante debe interesarse en las clases, debe no solo memorizar las cosas, sino aprenderlas, entenderlas y de esta forma relacionarlo con aprendizajes que ya tenga para que de esa forma se le quede mucho mejor la información. Y dice, las teorías cognitivas hoy en día se centran en el aprendizaje independiente de cada alumno a lo largo de la vida del mismo. Es decir, en preparar a la persona para que sea capaz de aprender de forma independiente siempre que lo necesite. Y continuamos con mi compañera Mari. Bien, pues como iba mencionando un poco mi compañera anteriormente entre el papel del docente y del alumno, es importante conocer cómo se llevaría a cabo una clase cognitivista. Eh, sí, ya mencioné un poco que no se va a tratar de una clase en donde el profesor explica en una pizarra o en una presentación y el alumno toma apuntes. Más bien es una interacción entre estos dos. Y normalmente el profesor explica temas o conceptos y utiliza estrategias de creación de nuevos conceptos, como es común escuchar en profesores o docentes que imparten este paradigma, decirle a los alumnos, bueno, de lo que ya te expliqué, dime qué entendiste con tus propias palabras. Entonces, estas frases son las que conllevan a la creación de nuevos conceptos, como ya habíamos mencionado, y de esa manera se va impartiendo una clase cognitivista. Bueno, ya por último les tenemos un ejemplo cognitivo. Bueno, pues explicando el ejemplo cognitivo nos dice, un claro ejemplo es cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, supongamos que el inglés. Comúnmente voy a buscar traducir todo eso. O sea, cuando quiero aprender inglés, no sé cómo se dice hola en inglés. Yo lo voy a buscar en internet, sé que se dice hi o hello. Y de esa forma yo estoy asimilando mi idioma con el nuevo idioma que estoy aprendiendo. Y después de eso voy a integrar sin necesidad de asimilar. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención.